Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a volar la cabeza, porque vamos a sumergirnos en un proyecto que une dos mundos, dos épocas, y dos figuras que, aunque separadas por el tiempo, comparten un aura de aventura y carisma innegable. Prepárense porque vamos a hablar de Sandokan vs Kan-Yaman, el proyecto que los enfrenta. Sí, han oído bien. El icónico aventurero pirata de finales del siglo XIX se cruza con el galán turco del siglo XXI en una propuesta que promete ser épica. Si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras travesías. Imaginen esto: la selva virgen de Borneo, el rugido de los cañones, el brillo del acero y la figura imponente de Sandokan, el tigre de Malasia, desafiando al colonialismo británico. Ahora transportemos esa misma energía a la pantalla moderna, con la intensidad y el magnetismo de Kan-Yaman encarnando a este legendario personaje. Este no es solo un remake, amigos, es una reinvención, una reinterpretación que busca capturar la esencia de la aventura original y adaptarla a los gustos y las sensibilidades actuales. La idea detrás de este proyecto es ambiciosa: revivir a Sandokan para una nueva generación, y quién mejor que Kan-Yaman para hacerlo. Para los que no estén tan familiarizados, Sandokan es un personaje creado por el prolífico escritor italiano Emilio Salgari allá por 1883. Sandokan es un príncipe malayo despojado de su trono por los británicos, que se convierte en un pirata temido y respetado, liderando a sus tigres de Montpracem en una guerra sin cuartel contra el Imperio británico. Su historia está llena de valentía, lealtad, amores trágicos y enfrentamientos épicos. Es un símbolo de resistencia y libertad, un héroe romántico que ha cautivado a lectores de todo el mundo durante más de un siglo. Hemos visto varias adaptaciones a lo largo de los años, siendo la más recordada la serie italiana de los años 70 protagonizada por Kabir Bedi, que se convirtió en un fenómeno cultural. Ahora, ¿por qué Kan-Yaman? Bueno, para empezar, su físico es indiscutiblemente imponente y carismático, cualidades que Sandokan posee en abundancia. Pero más allá de la apariencia, Yaman ha demostrado una gran versatilidad como actor, capaz de transmitir tanto la fuerza bruta como la vulnerabilidad de sus personajes. Ha ganado fama internacional gracias a sus papeles en exitosas telenovelas turcas, donde ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su talento y su presencia. La idea de verlo dar vida a un pirata de capa y espada, navegando mares exóticos y luchando por la justicia, es algo que genera una expectativa enorme. Pero aquí viene lo interesante y, por qué no decirlo, lo que genera ese titular intrigante: Sandokan vs Kan-Yaman. ¿Por qué versus? No se trata de una batalla literal entre el personaje y el actor, sino más bien de los desafíos y las expectativas que ambos representan en este proyecto. Por un lado, tenemos la sombra del Sandokan original, la figura mítica que muchos llevan en el corazón. La nueva adaptación tiene la tarea titánica de honrar esa memoria, de hacer justicia a la esencia del personaje, pero al mismo tiempo, de ofrecer algo fresco y novedoso. Kan-Yaman, por su parte, se enfrenta al reto de encarnar a un ícono. No es fácil tomar un personaje tan arraigado en la cultura popular y darle tu propia impronta sin decepcionar a los fans de toda la vida. Debe encontrar el equilibrio perfecto entre la fidelidad al espíritu de Sandokan y la aportación de su propio sello actoral. Además, este proyecto representa una oportunidad para Yaman de consolidar aún más su carrera internacional, demostrando que puede brillar no solo en dramas románticos, sino también en aventuras épicas. Los detalles del proyecto son aún un poco nebulosos, y es precisamente esa aura de misterio lo que aumenta la intriga. Se ha hablado de una posible producción internacional, con un presupuesto considerable, que buscará recrear la magnificencia de la época y los escenarios exóticos que Salgari describió con tanto detalle. La idea es que no sea solo una historia de piratas, sino que también explore temas de identidad, resistencia cultural y la lucha contra la opresión. Imaginen escenas de acción espectaculares, batallas navales, emboscadas en la jungla, y todo ello con la cámara de Yaman, capturando cada instante de su intensidad. Uno de los aspectos más fascinantes es cómo se abordará la figura de Yanez de Gomera, el fiel compañero de Sandokan. En las historias originales, Yanez es el amigo leal, el estratega, el que aporta la cordura a las impulsivas acciones de Sandokan. ¿Quién interpretará a Yanez en esta nueva versión? ¿Se mantendrá la dinámica clásica entre los dos personajes? ¿Se explorarán nuevas facetas de su amistad? Todas estas son preguntas que nos mantienen en vilo. Y luego está el elemento romántico.
Sandokan es también un personaje de grandes pasiones. La figura de Lady Mariana, la joya de la India, su gran amor, es crucial en su historia. ¿Cómo se desarrollará esta relación en la nueva adaptación? ¿Se buscará una química palpable entre Yaman y la actriz que encarne a Mariana? El romanticismo de Salgari era a menudo apasionado y trágico, y sería interesante ver cómo se traduce eso a la pantalla en el siglo XXI. Además de la cuestión de la interpretación y la trama, el aspecto técnico y de producción es fundamental. Para que este Sandokan realmente deslumbre, se necesitará una dirección de arte impecable, vestuarios auténticos y deslumbrantes, y efectos visuales que transporten al espectador a ese mundo vibrante y peligroso. La música también jugará un papel crucial, creando la atmósfera adecuada para cada escena, desde la tensión de un combate hasta la melancolía de un amor perdido. La comparación o el enfrentamiento del que hablamos en el título también se puede interpretar como la competencia por la atención del público. En un panorama mediático saturado de contenido, este nuevo Sandokan tendrá que luchar por hacerse un hueco y conquistar a una audiencia que ya está acostumbrada a producciones de gran calibre. La apuesta es alta y el éxito dependerá de muchos factores, desde la calidad del guión hasta la efectividad de la campaña de marketing. Pero volviendo a la esencia, ¿qué es lo que hace que Sandokan sea un personaje tan perdurable? Creo que reside en su espíritu indomable. Es un rebelde, un luchador por la libertad, alguien que se niega a ser sometido. En tiempos donde la desigualdad y la injusticia siguen siendo temas candentes, la figura de Sandokan, el que desafía al poder establecido, resuena con fuerza. Y si Can Yaman logra capturar esa fuerza interior, esa pasión por la justicia, entonces este proyecto tiene el potencial de ser un éxito rotundo. La elección de un actor de talla internacional como Yaman para liderar este proyecto también es una estrategia inteligente. Su fama global puede atraer a una audiencia diversa, más allá de los seguidores habituales de las historias de Sandokan. Es una forma de darle una nueva vida al personaje, de presentarlo a personas que quizás nunca han oído hablar de él o que solo lo conocen de forma superficial. Piensen en las posibilidades narrativas. Se podría explorar más a fondo la compleja relación de Sandokan con los pueblos nativos de Borneo, o profundizar en las motivaciones y las estrategias de los británicos que lo persiguen. Se podría jugar con la ambigüedad moral, mostrando que la lucha por la libertad a veces implica decisiones difíciles y sacrificios dolorosos. Y por supuesto, no podemos olvidar el elemento de la aventura. La vida de un pirata es inherentemente emocionante. Las travesías en barco, los tesoros escondidos, las islas misteriosas, los combates cuerpo a cuerpo, las huidas audaces, todo eso forma parte del ADN de Sandokan. Y con la tecnología actual, las escenas de acción y las recreaciones de escenarios pueden ser más espectaculares que nunca. Imaginen ver a Can Yaman liderando una incursión en un fuerte colonial, su espada brillando bajo el sol tropical, o navegando por aguas turbulentas esquivando cañonazos. Es un proyecto que sin duda, tiene el potencial de reavivar el interés por las novelas de Salgari. Para aquellos que crecieron con Sandokan, será una oportunidad de revivir viejas glorias. Para los nuevos espectadores, será una puerta de entrada a un universo fascinante de aventuras y héroes inolvidables. La clave estará en encontrar ese equilibrio entre lo clásico y lo moderno, entre la fidelidad al material original y la audacia de la reinvención. En resumen, este proyecto Sandokan vs. Can Yaman es una apuesta arriesgada pero emocionante. Se trata de darle una nueva cara a un mito, de enfrentar los desafíos de la adaptación y de confiar en el carisma y el talento de un actor popular para cautivar a las audiencias de hoy. La expectativa es alta, y solo el tiempo dirá si lograrán capturar la magia de Sandokan para el siglo XXI. Pero una cosa es segura, la combinación de un héroe legendario y un galán de talla mundial promete una aventura que no querrán perderse. Y así llegamos al final de nuestra travesía por este intrigante proyecto. Hemos explorado las raíces de Sandokan, la figura de Can Yaman y los retos y las promesas de esta nueva adaptación. Es fascinante ver cómo los personajes icónicos pueden renacer y cautivar a nuevas generaciones. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están emocionados por ver a Can Yaman como Sandokan? ¿Creen que podrá estar a la altura del legendario personaje? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido tan interesante como a mí, por favor, demuéstrenlo con un gran like.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de este proyecto. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo, aventureros. Hasta pronto.